cuenta una historia de un hombre condenado a muerte y de un rey. Este hombre condenado a muerte ya tenía sellada su destino. Ahora el rey tenía por costumbre de conceder un último deseo. Y el rey se acerca a este hombre condenado a muerte y le dice: ¿cuál es tu último deseo para que pueda cumplirlo antes de que se ejecute tu condena? Este hombre le dice: mi deseo es ir y visitar a mi familia. El rey un poco sonríe y dice: ¿cómo es así? ¿Qué me garantiza de que tú vas a ir a ver a tu familia y no te vas a quedar allá y no vamos a poder matarte? A lo cual este hombre responde: tengo un amigo que va a ocupar mi lugar. El rey sorprendido le dice: ¿y qué sucede si tú no regresas el día de tu ejecución? A lo cual el condenado a muerte le dice: mi amigo tomará mi lugar y él morirá. El rey sorprendido dice: tengo que ver esto. Entonces se hace el cambio, se produce el cambio. Viene el amigo, toma el lugar del condenado a muerte y el condenado va a ver a su familia. Llegado el día de la ejecución, el condenado no llegaba. Y a punto de ser ejecutado su amigo, él llega justo a tiempo antes de ser muerto. Y dice: ¡ey! Deténganse, no maten a mi amigo. Soy yo el que debe morir. Entonces quitan la soga que estaba en el cuello, en el amigo del condenado, y se la ponen al condenado. En el momento que él va a ser ejecutado, el rey dice: un momento, no los ejecuten. Y todos asombrados se preguntan por qué. Y el rey dice: en todos mis años de reinado, jamás vi una prueba de amistad tan grande como las que he visto. No solo no quiero que muera el condenado, sino quiero que a partir de hoy sean mis amigos. Y esta historia se asemeja a lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Él fue ese amigo que ocupó nuestro lugar en la cruz y murió por nuestros pecados. Y el Rey, representado por Dios, fue el que nos perdonó. Y en vez de darnos muerte, Él quiso que nos acercáramos a Él. Nos ofreció su paternidad, nos ofreció su amistad y también la vida eterna. La vida eterna nos llega a través del amor que Dios nos dio y de su perdón. Sin amor no hay perdón. Sin perdón no hay amor. Es una combinación que nunca debe faltar. No podemos decir que amamos a alguien si no lo perdonamos. Esto es bien simple. Y no podemos perdonar si no hemos aprendido a desarrollar el amor de Dios. Esto es tan fácil como eso. El perdón de Dios se produce a través de su amor. Y el perdón lo podemos definir como el dejar libre o el dejar ir a una persona, el liberarla, a esa persona que nos ha ofendido, que nos ha hecho un mal, y no importa qué tipo de mal. El perdón va más allá de un sentimiento. El perdón va a formar, como hijos de Dios, un estilo de vida. El perdonar es algo que tenemos que hacer, que producir, que demostrar todos los días, porque cada día que vivimos estamos expuestos a ser ofendidos, a ser dañados, a ser perjudicados por alguien. El perdonar no es una alternativa. El perdonar es un mandato. Es, como dijimos recién, un estilo de vida. El Señor mismo, cuando nos enseñó acerca de la oración, en el libro de Mateo, capítulo 6, y ya terminando de enseñar cómo se oraba, en ese modelo de oración que nos dio, en el versículo 13, dice lo siguiente: quiero que presten atención. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y muchas veces nos quedamos ahí, pero no termina ahí. Fíjense lo que dice el verso 14 y el verso 15. 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, es bien simple. Si nosotros pretendemos que el Señor perdone nuestras ofensas, nuestros pecados, nosotros también debemos perdonar las ofensas que cometen contra nosotros o los pecados que cometen contra nosotros. Si no lo hacemos, no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Ahora, si no perdonamos, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos perdonamos? Hay consecuencias al no perdonar.
Y la primera consecuencia o el primer acto que estaremos desarrollando al no perdonar sería la desobediencia contra Dios. Como vimos recién, el perdonar es un mandato. Entonces, si no perdonamos, estamos desobedeciendo algo que Dios nos manda. También le damos ventaja al enemigo, porque si no perdonamos, estamos cometiendo un pecado y ya tenemos al acusador que está a las 24 horas del día tratando de buscar qué hacemos para decírselo a Dios. Nos va a tener algo con lo cual acusarnos y dejarle saber a Dios de que estamos haciendo algo mal en contra de su palabra. También que otra consecuencia es el que nuestras oraciones van a ser estorbadas, porque la falta de perdón ocasiona eso, a que al no perdonar, algo estorba que nuestras oraciones lleguen puras delante del trono de Dios. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en Marcos 11:25, algo muy importante que hay que tener en cuenta. Dice así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ahí está el ejemplo bien claro. Cuando estéis orando, perdonad primero. Cada vez que nosotros presentemos una oración, la oración tiene que subir como un olor fragante, la oración tiene que subir como algo puro. Y si nosotros tenemos falta de perdón, eso va a ser un olor mezclado, eso va a ser como una fragancia que no le va a resultar agradable a nuestro Padre Celestial. Algo muy importante también que podemos señalar es que ni siquiera Dios va a recibir nuestras ofrendas. Es así, la falta de perdón ocasiona de que Dios no quiere recibir nuestras ofrendas. Lo dice en su palabra. Vean, Mateo 5:23 dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, verso 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces, ven y presenta tu ofrenda. ¿Esto qué quiere decir? No hay ofrenda que sea más valiosa que el perdón. El perdonar vale más que cualquier dinero que puedas tratar de presentarle como ofrenda a Dios. Por eso es muy importante siempre, siempre, siempre vivir con una actitud de perdón. Hay una característica que tiene Dios y solamente la tiene Él, no la tenemos los seres humanos, que es la de perdonar y olvidar nuestros pecados. La palabra dice que nuestros pecados fueron tirados al fondo del mar, donde nadie puede llegar. Dios, cuando nos adopta, cuando nos toma como hijos, Él dice que somos nuevas criaturas, que nacimos de nuevo, y todos nuestros pecados pasados ya forman parte del pasado y Dios no recuerda más. Ahora bien, nosotros no tenemos esa capacidad. Quizá que vamos a llegar al final de nuestra vida recordando lo que nos hicieron mal. Ahora, ¿cómo sabemos si hemos perdonado? Cuando al acordarnos de eso malo que nos hicieron, ya no nos duele. Si todavía nos duele, si todavía nos ocasiona alguna emoción que nos pone triste, quiere decir que nosotros tenemos que perdonar. Y no importa si la persona ya no está con nosotros, aunque la persona haya muerto, tú la debes perdonar para no cargar con ese peso. No importa lo que te hicieron, no importa si te dijeron maldiciones, no importa si abusaron emocionalmente, no importa si abusaron físicamente o sexualmente, no importa la magnitud del pecado. Porque yo te aseguro que más son los pecados que uno mismo cometió contra Dios que los que una persona puede haber cometido contra uno. Si Dios perdonó los pecados nuestros, ¿cómo no vamos a perdonar nosotros lo que nos hizo otra persona? Nosotros no tenemos el derecho de tomar el lugar de Dios. Podemos tomar su ejemplo. Si Él nos perdonó a nosotros, nosotros vamos a perdonar a los demás. Eso es lo que debemos imitar de Dios. Para ir cerrando, quiero dejarles una enseñanza tremenda del Señor Jesús acerca del perdón. El Señor les había estado enseñando acerca de la oración. Y para cerrar, igual que lo había hecho en Mateo capítulo 6, les va a dejar una enseñanza para reforzar, para darle la importancia que merece, la que es perdonar. Y en el capítulo 18 y en el verso 21, Pedro le dice al Señor, se le acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a un hermano que haga algo malo contra mí? ¿Debo perdonarlo 7 veces? Verso 22.
No, respondió Jesús, perdónalo hasta 70 veces 7 si es necesario. Esos son 7 por 70, 490 veces en el día. Ahora sigamos adelante. Si te parece que eso es demasiado, fíjate con el ejemplo que va a cerrar el Señor. Relatando esta historia. El reino de los cielos puede compararse a un rey que decidió arreglar cuentas con sus súbditos. En el proceso le trajeron a uno que le debía 100 millones de pesos. Como no podía pagarle, el rey ordenó que le vendieran junto con su esposa, sus hijas y todas sus posesiones. Pero el hombre se tiró de rodillas delante del rey y le suplicó: Señor, por favor, ten misericordia conmigo y te lo pagaré todo. El verso 27 dice así: el rey conmovido le soltó y le perdonó la deuda. Pero cuando aquel mismo hombre salió de allí, fue donde estaba alguien que le debía 20,000 pesos y agarrándole por el cuello, demandó pago inmediato. El hombre se tiró de rodillas delante de él y le suplicó: ten paciencia y te lo pagaré todo. Pero su acreedor no quiso tolerar la demora y lo hizo arrestar y meter a la cárcel hasta que la deuda quedara completamente saldada. Verso número 31. Los amigos del encarcelado, entristecidos, fueron a donde estaba el rey y le comentaron lo sucedido. El rey, sin pérdida de tiempo, mandó llamar al hombre que había perdonado y le dijo: malvado, perverso, así que yo te perdoné aquella deuda espantosa porque me lo pediste y no pudiste tener misericordia del otro como la tuve de ti. Tan enojado estaba el rey que lo envió a las cámaras de tortura hasta que pagara el último centavo. Así hará el Padre Celestial al que se niegue a perdonar a algún hermano. El perdonar es algo serio. Si nosotros no perdonamos, así va a ser el Señor. Al no perdonar, nos va a entregar a los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Los demonios. La falta de perdón va a ocasionar que nuestra vida no sea la misma, que llevemos un peso, una mochila cargada, que nunca nosotros vamos a poder sacarnos de encima, a menos que perdonemos. Cuando uno perdona de corazón, cuando uno perdona de verdad, cuando uno perdona delante de Dios, siente como un peso enorme que se quitó de encima, siente que uno mismo es liberado. A veces hay personas que ni siquiera saben que nos ofendieron, que ni siquiera se dieron cuenta. Por ahí alguien pensamos que nos miró mal, pero a lo mejor tuvo un día malo, a lo mejor se sentía mal, estaba enfermo, no sabemos. Cualquier problema que haya tenido y se nos viene a nuestra mente que nos ofende esa cara que nos puso y no tenemos razón, y ahí nosotros entramos en una falta de perdón. No podemos juzgar a la gente por caras, no podemos juzgar por actitudes, y si tienen actitudes malas con nosotros, hoy es el día de cambiar. Hoy es el día en que llevemos al perdón a formar parte de nuestra vida cotidiana, a que sea algo diario. El perdonar nos hace parecernos a Dios. El perdonar nos hace llenarnos del amor de Dios y ser cada día más parecidos a Jesucristo. Hoy es el tiempo de tomar la decisión. Perdona. No importa lo que te hicieron. Yo no sé lo que te dolió, pero hay un Padre en el cielo que lo sabe. Y Él te perdonará a ti y también está dispuesto a perdonar a la persona que te ofendió. Así que es mejor, déjala ir, perdónala. Si quieres, anota una lista de todas las personas que te ofendieron. Agarra ese papel y léelo y dile al Señor: yo perdono a tal, a tal, a tal, a tal, a tal persona, y después deshace de esa lista. Haz algo para deshacerte de ese peso que cargabas. El perdonar te va a llevar a vivir una vida así como quiere nuestro Dios que la vivamos. Muchas gracias por haberme escuchado una vez más. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo mensaje.